Bueno, buenas noches a todos. Damos la bienvenida a este nuevo evento de ASRAE. Le doy la palabra a Javier Corenco para hacer la apertura del mismo. Javier. Gracias, Pablo. Hola a todos. Como bien les comentó Pablo, mi nombre es Javier Corenco, soy el actual presidente del capítulo paraguayo de ASRAE, así como también el actual gerente de desarrollo de negocios de la unidad de controles para toda Latinoamérica dentro de Danfoss. En nombre mío y de toda la comisión directiva, me complace darles la bienvenida a todos los que están conectándose por las distintas plataformas por las cuales estamos transmitiendo en vivo, invitándolos a que nos sigan no solo por YouTube, sino también por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El presente evento contará con oradores distinguidos de ASRAE, así como presentadores de las principales empresas del sector. Empresas, justamente a quienes quiero agradecer su constante apoyo al capítulo, ya que sin ellos sería muy difícil poder llevar adelante estas actividades. Y quisiera tener o tomarme algunos minutos para poder nombrarlos a todos con su categoría de sponsor correspondiente. Dentro de la categoría de sponsor oro, tenemos a la empresa Danfoss, a la empresa Arcondo, a la empresa Deuma, a la empresa Emerson, a Termec Ingeniería, a Arneg Argentina, a Electrofrío, Friopar, a Tecnoelectric, a Elgin y a Costan. A todos ellos, nuevamente, muchas gracias por el constante apoyo. Y ahora le paso nuevamente la palabra a Pablo y espero que disfruten de la sesión de presentaciones técnicas. Muchas gracias. Gracias, Javier. A continuación, vamos a empezar con el profesor Fabio Clavijo, quien va a hablar sobre calidad de aire interior y tecnología UVC ultravioleta. Fabio inició su carrera de ingeniería profesional hace 41 años en Tecnaire, que es una compañía de ingeniería y contratación de HVAC ubicada en Bogotá, inicialmente como ingeniero junior y luego como gerente regional, VP técnico y posteriormente presidente. Es su propietario desde 1991. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana. Tiene más de 35 años de experiencia en proyectos muy diversos como centros de datos, hospitales, aeropuertos, industria y aplicaciones comerciales. Y en los últimos años se ha dedicado principalmente a avanzar como ingeniero consultor, así como auditorías de evaluación energética y ambiental. Adicionalmente, es conferencista internacional de ASRAE, catedrático en programas avanzados de ingeniería, investigador y autor de 3 libros de ingeniería. Muy bien, Fabio, la presentación ya es tuya. Adelante. Fabio, estás muteado si estás hablando. Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Qué bueno poder acompañarlos el día de hoy. Primero que todo, darles la bienvenida, festejar todas estas actividades que se realizan desde el capítulo ASHRAE Paraguay. Y bueno, esta es una oportunidad para compartir algunas experiencias que espero sean interesantes y que permitan seguir avanzando en todos estos temas de ingeniería que nos comprometen en nuestra labor día a día. Tengo lo primero como una reflexión sobre el evento. Para muchos de los presentes que por alguna razón todavía no son miembros de ASHRAE, es importante dejar presente que esta es una conferencia que se realiza a través del Comité de Transferencia de Tecnología de ASHRAE, que es todos los capítulos tienen esta oportunidad, capítulo de Paraguay, y pues me han invitado a compartir con ustedes el día de hoy. Importante dos temas rápidos. Uno, seguramente ustedes ya estarán recibiendo o ya lo habrán recibido el formulario de evaluación de la conferencia y les agradecemos que al cierre de esta conferencia ustedes tomen minutitos para dar el formulario y hacerlo
a los miembros del capítulo Ashray Partners. Y esto es importante porque justamente la actividad que se realiza a través de los comités de transferencia de tecnología y del programa de conferencistas distinguidos de Ashray, justamente lo que busca y lo que persigue es que todas las conferencias que se dicten y que se compartan sean una que me pareció dramática cuando la vi por primera vez. La BBC, la News, emitió este documento en el año 2005. Y en ese momento la preocupación que se tenía a nivel mundial era la contaminación está volviendo invivible y casi que difícil de llevar adelante si nosotros no hacemos algo. Y cuando recorrí y repasé este material, me sorprendí que hoy volvemos a repetir lo mismo, 15 años después, sobre temas que siguen siendo vigentes, y parece que el aire sigue siendo una preocupación importante a nivel mundial. Antes era la contaminación, ahora serán los microorganismos. Todos estos temas nos van llevando de la mano para decir, ojo, en nosotros que somos los ingenieros del aire, tenemos una relevancia en el desarrollo de las actividades a nivel de toda la sociedad mundial. Esa es una tarea que nos corresponde. Y claro, cuando abordamos el tema de COVID-19, que es un tema que se vuelve un tema recurrente, que nos preocupa, que nos compromete, empezamos a analizar. Y justamente en la primera parte del año pasado, cuando se declaró esta situación de pandemia, esa primera parte, todo el mundo de la ingeniería y de la investigación era tratando de entender qué ocurría, cómo funcionaba, cuáles eran las rutas de contagio que se presentaban a partir del COVID. Y durante esa época lo que hicimos fue aprender, estudiar, participar en muchísimas conferencias de muchos tipos de tecnologías y líneas de conocimiento para nuestra ingeniería para apoyar todas estas líneas de acción. Entonces, cuando hablamos de vías de contaminación, un resumen rápido nos lleva, y esto lo sabemos nosotros, que la viabilidad del COVID en superficies Hola Fabio, buenas tardes. Te comento que se te está cortando un poco el audio. Upa, si se corta, yo me regreso un poquito, pero en este momento nos va a tocar seguir como estamos y confiamos en que no hayan demasiados cortes, ¿te parece? Ok, dale. Listo. Entonces, es más complicado, la mayor ruta de contaminación, y de ahí el requerimiento de que cada 30 minutos nos estemos lavando las manos para reducir el nivel de contagio. Pero aparece otra ruta que es la línea aérea, donde aparecen aerosoles que estamos respirando nosotros y como primer medio de retención, de bloqueo de ingreso de esas partículas en nuestra respiratoria aparecen los tabacos. De cualquier manera, los que está en el aire lo vamos a mantener viable durante 3 horas y es la ruta que a nosotros nos compromete desde la línea de aire acondicionado y tratamiento de aire como algo que debemos asumir y digerir y manejar rápidamente en nuestros sistemas de aire acondicionado. En el 25% de los casos. Y mucha gente que no se ha tomado los exámenes
no se dan cuenta del enorme impacto. Ups, ¿estamos perdiendo la señal nuevamente? No se dan... Ahí te escuchamos. Haciendo. Al final de la historia, lo que sí es cierto es que ya personas en estado sintomático generan un alto nivel de contagio y de riesgo para la salud de todas las personas que están alrededor de ese medio social. Así que una manera de ponerlo es, nosotros convivimos con personas, pero también convivimos con microorganismos que están presentes en el aire sí o sí, siempre han estado. Muchos de ellos no tienen un impacto negativo sobre la salud, pero evidentemente algunos pocos tienen un nivel de virulencia muy importante, que es lo que nos trae la discusión el día de hoy. Entonces, lo primero es retomar un poco lo que ocurre cuando tenemos una persona que estornuda o que tiene un nivel de contagio y genera un nivel de gotas que se entregan en el aire en diferentes tamaños y en diferentes diámetros y con diferentes efectos. Obviamente las partículas de mayor peso y de mayor diámetro tienen una permanencia en el aire, un nivel de flotabilidad muy bajo. Duran 6 segundos en llegar a nivel de piso. Pero en la medida en que esas partículas se van reduciendo de tamaño, empezamos a encontrar que tienen una mayor estadía y permanencia en el aire, con lo cual genera un creciente nivel de riesgo de contaminación para las personas que están en alrededor. Y claro, el problema más crítico es cuando empezamos a ver partículas de 0.5 micrones por ahí cerquita, donde esos elementos, por ya no tener una masa suficientemente representativa, no están afectadas por el tema de la gravedad. Y eso hace que esas partículas que se van secando permanezcan flotando en el aire y donde generan todo el efecto de contaminación de aire para las personas. Entonces, analicemos un poco cómo juega ese tema de microorganismos. Lo primero es reconocer que hay diferentes tipos de microorganismos y en este momento apreciamos como hongos, que reconocemos como esporas o como micotoxinas, están en el aire generalmente son las partículas de mayor tamaño y probablemente tienen un nivel medio de contaminación e impacto en la salud de las personas, pero en la medida en que empezamos a ver partículas más pequeñas, como es el caso de bacterias, como el anthrax que de pronto hemos percibido a través de la prensa en los años anteriores, esas partículas más pequeñas empiezan a tener un nivel de virulencia cada vez más alto y finalmente aparecen los virus, entre los cuales está el SARS, la influencia, y obviamente ahí aparece el tema de coronavirus, con lo cual lo que estamos declarando es que el coronavirus hace parte de ese grupo de microorganismos de muy pequeño diámetro que no tienen vida propia, pero que tienen un alto impacto por su capacidad de afectar tejidos y mucosas de las vías respiratorias, como lo hemos comprobado. Este es como un análisis más real de cómo están agrupados micrones de diámetro. Y fíjense que esa línea que yo tengo trazada, donde tenemos un micrón de diámetro, es donde podrían actuar los filtros de baja eficiencia. Quiere decir que un filtro de baja eficiencia podría en algún caso retener hongos y probablemente alguna Fabio, seguimos teniendo algunos problemas con tu conexión, Fabio. Fíjate si tenés forma de
de corregirla un poco y de subir un poco más el volumen de voz, que se escucha un poco bajo. Ok, déjame pongo aquí algo mejor. Pero aquí me estamos... No, Fabio, se corta nuevamente. Vuelvo a entrar, probablemente vamos a perder mucho tiempo. Fabio, ¿querés que vayamos con otro de los sponsors mientras vos corregís tu problema de conexión? Y después seguís con tu disertación. Hagamos esto. Yo voy a tratar de hacer una reconexión rápida y démonos unos pocos minutos para yo tratar de reconectarme acá. Fabio, perdón, lo que podemos probar es que anules lo que sería el video y muestres solo la presentación. Posiblemente anulando el video no se corte el audio. Ok, listo. Me parece que es una muy buena sugerencia. Ya, déjame, entonces yo bloqueo acá el video. Tratemos de seguir como estamos, a ver si en el video tenemos una mejor referencia, ¿les parece? Dale, sigamos con la presentación, Fabio. Bueno, ok. Entonces, seguimos con las familias de virus, que evidentemente es donde aparecen los mayores problemas de filtración, las mayores dificultades de filtración, con el componente adicional de que la mayoría de estos virus no van individualmente, sino van montados casi que literalmente a caballo en partículas de gotas o en micropartículas, con lo cual eso genera unos problemas de manejo de estos elementos muy complicados. Aquí tenemos el coronavirus. Ese es justamente donde parqueamos nuestro problema y reconocemos evidentemente que ahí tenemos unas situaciones de tamaño de partícula y de actuación de la partícula que no son fáciles de manejar para nosotros. De cualquier manera, cuando hablamos de nuestros serpentines de enfriamiento, es inevitable que tengamos recolección de agua. Es el trabajo de los serpentines de enfriamiento, enfriar y también recoger y condensar vapor de agua en el aire y en la superficie del serpentín, con lo cual evidentemente estamos reconociendo que ese ambiente húmedo, oscuro y sostenidamente húmedo es un espacio donde pueden crecer de manera continua microorganismos. Entonces, esto también ocurre de alguna manera en los conductos de aire y luego aparecen entonces situaciones como que, bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué toda esta situación de microorganismos? Es como si nos estuvieran invitando a almorzar con un pan de estos, ¿no? Como que yo diría, eso definitivamente no lo podríamos aceptar, ¿no? O si alguien nos invitara a estar en un cuarto de esas características, como que no podríamos aceptar convivir en un espacio de estas características. Y entonces es cuando nos hacemos una vez más la pregunta, entonces, ¿qué clase de aire es el que realmente estamos respirando? ¿Y qué clase o qué calidad de aire es el que le estamos entregando en nuestras instalaciones a la gente, a los usuarios? Una manera de entender el impacto de todos estos microorganismos tiene que ver con la forma en que se reproducen estas bacterias. Ahí vemos cómo bajo condiciones ideales, bacterias y virus se reproducen cada 20 minutos. Quiere decir que en un periodo de 24 horas podríamos llegar a tener 2 a la n partículas activas, que son microorganismos que sumados llegan a ser 70 billones de organismos. Lo interesante es que son tan pequeñas que aún después de un día y de tener toda esa cantidad de microorganismos vivos en nuestros sistemas y en el aire que manejamos, todavía no seríamos capaces de identificarlos visualmente. Quiere decir que están ahí conviviendo con nosotros, pero nosotros no podemos identificarlos de primera mano en esa permanencia.
De otra parte, cuando hablamos de hongos, que son los de mayor tamaño en el mundo de los microorganismos, estos se duplican cada 6 horas. Quiere decir que en un periodo de 18 horas volvemos a tener, perdón, de 18 días, volvemos a tener un acumulado de 70 millones de microorganismos, billones, que están activos en el espacio. Ese es un tema que cuando uno lo analiza numéricamente, uno dice, diablos, ¿cómo es que yo vivo y convivo en este espacio y cómo sobrevivimos, ¿no? La realidad es que muchos de estos microorganismos que están en el aire en realidad son inofensivos, no tienen un impacto directo en la salud humana, pero los pocos que podrían nos lleva a entender que estos microorganismos están en todos los espacios de los edificios. Están acá, están allá, y además operan bajo un criterio socialista, ¿no? Aquí nadie se salva acá. Todos están en la cama o todos están en el suelo y ataca a todo el mundo por igual. Así que cuando encontramos ese tipo de ejercicios y de reflexiones, es cuando tenemos que empezar a devolver y a entender un poco mejor los serpentines, nuestros equipos, nuestros sistemas, para hacer análisis como este que propongo en este momento. Imaginémonos que tenemos una zona de oficinas, qué sé yo, 480 metros cuadrados, y que para ese sistema hemos proyectado una solución con una unidad acondicionadora de 12.000 CFM, pies cúbicos por minuto, 30 toneladas de refrigeración. Y cuando empezamos a entender que esos serpentines tienen un área importante y lo desglosamos matemáticamente en cómo estaría organizado un serpentín para decir de 6 pulgadas, de 6 aletas por pulgada, perdón, 10 aletas por pulgada, 6 pulgadas de profundidad. Y hacemos el análisis de que en ese serpentín, 48 pulgadas de altura, 72 pulgadas de ancho, 6 pulgadas de profundidad, 10 aletas por pulgada, las aletas tienen cara y cara, luego tenemos que multiplicarlo por 2 y ese sería el área efectiva de la zona deleteada descontando la tubería. Si multiplicamos todo eso, estamos llegando a que ese serpentín tiene 240 metros cuadrados donde podrían alojarse los microorganismos. Quiere decir que si representamos esos 240 metros cuadrados de superficie aleteada versus los 480 metros cuadrados de área acondicionada, es como si pusiéramos el 50% de esos microorganismos en el suelo para convivir con ellos. Así que de alguna manera, esta es la realidad con la que nos enfrentamos y entonces decimos, ¿cómo es posible que tantos microorganismos que tienen una ocupación en términos de área tan importante, tenemos que empezar a buscar una solución para reducir ese impacto en nuestros sistemas? En el serpentín que tenemos, por ejemplo, si hacemos cuentas de qué cantidad de microorganismos podríamos tener acumulados, llegaríamos más o menos a algo más de cercanos, unos 15 billones de partículas, lo cual es evidentemente una cifra muy, muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de microorganismos van a estar ahí, no? Hemos encontrado en experiencias que hemos hecho a nivel hospitalario bacilos, microorganismos, virus, que son altamente peligrosos y contagiosos y que están permanentemente en riesgo de ser liberados en el aire para contaminar ambientes en hoteles, en hospitales, en aplicaciones diversas. Este es un análisis que quiero compartir con ustedes. En un ejercicio, trabajo de campo, se decidió desmontar una unidad manejadora y se le dijo a los técnicos de mantenimiento, mira, bajemos el serpentín al parqueadero y hagamos el mejor mantenimiento posible. Así que los técnicos muy juiciosamente se dedicaron a hacer lavado, chorro, alta presión, para tratar de llegar a la solución de obtener el mejor mantenimiento posible en condiciones normales.
Lo interesante es que cuando se acabó esa tarea, se cortó el serpentín verticalmente y aparecen estos resultados. Aparecen unas labores de limpieza en la primera hilera de impacto del lavado, en la parte posterior algo similar, pero en las tuberías interiores, en los tramos interiores del serpentín, es evidente que lo que hemos tenido a través de todos estos años de servicio ha sido una acumulación de microorganismos que se han venido incrustando y solidificando dentro de los aleteados, con lo cual esas superficies se mantienen activas y viables con microorganismos que terminan impactando la calidad del aire para nosotros. Esto es un hallazgo que es importante porque durante mucho tiempo nosotros hemos creído y promovido que nuestra labor de mantenimiento es una actividad que provee una mejora en términos de calidad de aire para los ocupantes. Y pues aquí parecería que no siempre lo logramos. En el caso de lo que estamos viendo, es importante traer a colación la discusión de que, bueno, esas superficies de microorganismos que siguen creciendo entre las superficies aleteadas generan un cierto nivel de incrustación y de reducción de los espacios por donde fluye el aire, con varias consecuencias, evidentemente. La primera consecuencia es que ese espesor de la capa de incrustación empieza a generar muchos problemas, no solo por limitar el flujo de aire, el canal por el cual viaja el flujo de aire, sino además porque esa capa de microorganismos generan de alguna manera un aislamiento que retarda y afecta todo el proceso de transferencia de calor entre la tubería y el aire. Aquí ustedes ven cómo el impacto de cómo una capa de apenas 0.15 milímetros de espesor de capa de incrustación tiene un efecto rápido de pérdida en temas de transferencia de calor hasta del 16%. Eso es importante tenerlo en cuenta porque quiere decir que debemos preocuparnos por controlar ese nivel de microorganismos que se reproducen en los Así que, de alguna manera, resumiendo todos estos temas que hemos presentado muy rápidamente, lo que estamos entendiendo es que, evidentemente, en los sistemas de aire acondicionado aparece una proliferación de partículas que junto tienen un impacto que no es menor en la operación de los sistemas de aire acondicionado. Así que podríamos decir que de alguna manera tenemos una jungla de toxinas y de problemas en nuestros serpentines de emisores y de lámparas de tipo ultravioleta. La historia arranca en el año 1901. El señor Peter Cooper Hewitt en los Estados Unidos descubre y patenta por primera vez la lámpara de arco de mercurio de baja presión. El de arranque para que años más tarde, en el año 1904, el investigador danés Niels Reiberg Finsen siguiera trabajando en esa línea y encontrara que evidentemente las emisiones de luz de tipo ultravioleta fue un trabajo bien interesante, muy novedoso en su momento, y eso llevó a que a la vuelta de pocos años varios investigadores y desarrolladores de proyectos en el ámbito hospitalario empezaran a promover el uso de emisores y lámparas de tipo ultravioleta
en las salas de recuperación de enfermos. En un periodo muy corto de tiempo, tuvieron que retirar rápidamente porque obviamente se dieron cuenta de que no curaban las enfermedades y sí tenían un impacto obviamente en la piel de los enfermos porque quemaba la piel. Pero igual, esa fue la ruta por donde arrancó toda esta historia. Y una manera también de entenderlo tiene que ver con el longitud de onda para la luz infrarroja, para los rangos de luz visible al ojo humano, y luego cómo aparecen los emisores y las emisiones de tipo ultravioleta, que con el tiempo fueron catalogadas como ABC y posteriormente ABD, tienen diferentes efectos y resultados, pero con el tiempo, evidentemente, lo que se encontró de investigaciones de que los emisores o la luz de tipo ultravioleta tipo C, que se ubicaba entre los 200 y típicamente los 260 nanómetros de longitud de onda, eran donde se hallaban, donde se encontraban los mejores resultados para controlar y reducir la vida de los microorganismos. En resumen, al día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos unos emisores que han ido evolucionando con los años. Se ha encontrado que evidentemente la banda más efectiva para hablar de emisores de tipo ultravioleta se ubica entre los 253 y los 256 nanómetros de longitud de onda. Ahí es donde todos los fabricantes están desarrollando sus productos hoy en día. La implementación de esa tecnología en estaciones de aire acondicionado empezó a desarrollarse en el año 94-95, con lo cual en realidad podríamos decir que tenemos apenas 15 años de desarrollo de estas tecnologías que por fortuna se han ido validando y se han ido encontrando como tecnologías efectivas y comprobadas para resolver temas de control de microorganismos en superficies y en el aire. Claro, cuando hablamos de emisores de tipo ultravioleta, entendemos entonces que en realidad esos microorganismos, que en muchos casos podrían ser virus, en realidad nosotros no los matamos. O sea, no podríamos decir que los estamos matando, sino que le estamos introduciendo su ADN para evitar por este medio que se reproduzca. Entonces lo que estamos es eliminándolos en un plazo de tiempo en la medida que se van a ir reduciendo, dado que le estamos eliminando su capacidad de reproducción. Muy interesante porque esta tecnología entonces nos ha ido ayudando en el camino a entender que sí podemos de una manera sostenida mejorar la calidad del aire en los ambientes con beneficios claros, con beneficios importantes también en ahorro de energía. En este momento quiero nuevamente hacer un paréntesis porque es importante aclarar algunos términos que tienen validez para entender Fabio, se corta nuevamente tu conexión. ¿Me dices si se recupera un poquito ahí? Ok, seguí, pero hay algunos pequeños cortes en la conexión. En la medida que puedas mejorarlo, bienvenidos. No, no lo veo, es un problema que se vuelve como que va y viene y puede tener que ver con la comunicación que tenemos el día de hoy. Pero Está bien, continuemos con la presentación. Bueno, ok. Entonces, hablamos de inactivación cuando hablamos de la posibilidad de eliminar la mayoría de los microorganismos nocivos en el aire, en cuyo caso lo que estamos impactando es las superficies o los objetos, pero sin incluir las esporas. Las esporas son los medios a través del cual estos
microorganismos se reproducen. Un segundo concepto que vale la pena tener en cuenta es cuando hablamos de esterilización. Y cuando hablamos de esterilización, ahí el objetivo es eliminar el 100% de los microorganismos, ya sean dañinos o no, no nos importa. Queremos eliminarlos todos, incluyendo las esporas, o sea, los medios de reproducción de estos microorganismos. Con lo cual, evidentemente, podríamos aspirar a lograr áreas microbiológicamente limpias y libres de microorganismos. Luego, es muy importante separar estos dos conceptos porque en las actividades que nosotros realizamos, nosotros no pretendemos esterilizar, pero sí desinfectar y lograr unos niveles adecuados de inactivación. Y para lograrlo, lo que hacemos es un trabajo de dosificación. En esto me parece muy importante tener en cuenta que aquí trabajamos con temas de unos niveles de intensidad, o sea, de energía emitida como rayos ultravioleta. Y cuando hablamos de rayos colimatados, estamos hablando de rayos que tienen una línea de acción que podemos definir como la línea de efectividad de esos rayos de tipo ultravioleta. Esa energía emitida por el emisor va de la mano con un tiempo de residencia, con un tiempo de aplicación de ese nivel de intensidad para lograr un cierto resultado. Puesto de otra manera, tenemos que presentarlo como una cantidad de energía emitida durante un cierto tiempo de exposición para lograr unos resultados, y se van a dar cuenta que esas dosis en la documentación bacteriológica, microbiológica, van a aparecer muchos casos como microjoules o millijoules por centímetro cuadrado. Es la unidad que ustedes van a encontrar más recurrentemente en la literatura técnica que tenemos a la mano. Puesto entonces en referencia, esas dosis van a aportar unos niveles de resultados que nos van a llevar a unos niveles de efectividad que están documentados como log 1, 2, 3 o 4. Ese log 1 quiere decir el número de nueves que vamos a tener en nuestra formulación para lograr unos ciertos niveles de efectividad y en consecuencia de reducción de microorganismos. Así que en la lámina que ustedes ven, encuentran un log 1 con unas dosis bajas, para este caso de 5 milijoules por centímetro cuadrado, pero en la medida en que queremos mejorar el resultado para lograr unos niveles de log 2, tenemos que subir la dosificación al doble o al triple para llegar a niveles de efectividad hasta el 99.9%. Esto me parece que es importante referenciarlo porque hemos visto en el mercado varios fabricantes, no voy a decir de qué países, pero vemos fabricantes de muchas partes del mundo en los cuales hablan y presentan documentos de la efectividad de la aplicación de emisores de tipo ultravioleta, pero esconden o no muestran con claridad en el mercado los niveles de intensidad de emisión de sus emisores. Entonces yo quiero llamar la atención en este momento porque el primer punto de partida para llegar a una adecuada gestión de control de microorganismos parte justamente es de la fórmula certificada por un laboratorio de la efectividad y la intensidad de los emisores que se estén proponiendo. Para resumirlo de una manera, hay emisores en el mercado que se venden, que se promueven en el mercado, que no tienen la intensidad mínima necesaria para lograr unos niveles adecuados de reducción. Entonces, es interesante todo este análisis por una razón, porque cada virus, cada microorganismo reacciona de una manera diferente a diferentes niveles de dosificación de emisiones de ultravioleta.
quiero mencionar, por ejemplo, aquí tenemos el caso nuestro, el SARS-CoV-2, donde tenemos documentado de que para lograr un nivel de reducción log2 99%, deberíamos tener unas dosificaciones cercanas a 5 milijoules por centímetro cuadrado. Que si lo comparamos con otros microorganismos, en realidad no es una radiación alta. Aquí vemos microorganismos que requieren hasta 80, 78 milijoules por centímetro cuadrado, comparado con 5 del SARS-CoV, con lo cual en realidad podríamos decir que el COVID es fácilmente gestionable, controlable, frente a los emisores de tipo ultravioleta. Sí tenemos esta dosificación. Y fíjense que podemos llegar a un log 6, o sea, 99.9999% de efectividad con dosificaciones de 22 milijoules por centímetro cuadrado. Esto es un análisis muy interesante. Mi recomendación es que ustedes tengan a la mano este tipo de criterios, porque en muchas aplicaciones hospitalarias o donde hay mucha gente, se busca prioritariamente resolver y atender ciertas familias de microorganismos, y a partir de esos análisis resolver los que sean, podamos atacar de manera masiva con unas adecuadas dosis de emisiones de tipo ultravioleta. Eso es un análisis bien importante. Ahora, en conclusión, los emisores de tipo ultravioleta están en los serpentines, sí, es el punto ideal para instalar en una primera etapa los emisores frente a la cara de los serpentines en el lado de salida. Yo creo que es una gran solución. Lo hemos comprobado a través de los últimos más de 10 años. Efectivamente se limpian los serpentines, trabaja muy bien la solución, pero es importante entender de que esta no es la única solución. Esto es una solución que apoya específicamente lo que ocurre a nivel de serpentín, pero esa solución no se traslada, no la podemos extrapolar para hablar de destrucción o de control de microorganismos en los espacios. Son dos soluciones, dos fórmulas totalmente diferentes. En resumen, estos emisores, aquí nuevamente resalto que hay fabricantes que van a trabajar en este rango entre las emisores de baja eficiencia a los de alta eficiencia. Mi recomendación es que ustedes verifiquen con el fabricante con documentación de laboratorios independientes cuáles son esos niveles de emisión para entender qué tipo de producto ustedes tienen en la mano o tienen la posibilidad de comprar. Interesante también entender que estas emisores, todos los emisores de tipo ultravioleta, se están promoviendo hoy en día como emisores que tienen los tubos una vida útil de 12 meses, con la recomendación de que donde se instalen estos emisores es importante que ellos operen de manera continua durante las 24 horas, durante los 365 días al año, para que realmente el emisor trabaje independientemente de la operación del sistema de aire acondicionado. Quiere decir que no se acepta que los emisores estén prendiéndose y apagándose a través del ciclo diario, sino deben mantenerse en operación, sea que el aire funcione o no funcione. Los resultados documentados que tenemos hablan claramente de unos beneficios de cómo al reducirse y eliminar toda esa carga microbacteriana, de microorganismos, evidentemente empiezan a aparecer unos beneficios de mejora en la caída de presión a través del serpentín. Dramáticamente, 28% de pronto tenemos mejores flujos de aire a través del serpentín. También tenemos una mejora automáticamente en el periodo de apenas de un mes, hasta de un 9% en incremento en flujos de aire a través del serpentín.
Mejoras igualmente en temperaturas de bulbo seco. Quiere decir que la transferencia térmica a través del serpentín mejora automáticamente en 3 grados Fahrenheit, que equivalen fácilmente a un 10%, si no más, 10-15% de la capacidad de transferencia del serpentín. Y finalmente, una mejora en diferencial de temperatura de bulbo húmedo hasta de 4 grados Fahrenheit, que nuevamente es un beneficio como de un 20% en el nivel de transferencia del serpentín. Lo interesante es que de toda esta tecnología, recientemente han empezado a surgir nuevos ejercicios de desarrollo y de patentes de productos, y quiero mencionar algunos de ellos que ustedes seguramente los van a empezar a ver en el mercado a la vuelta de muy pocos meses, como en espacios de oficinas, salones de reuniones, de transporte público, aparecen emisores de tipo ultravioleta montados en carritos tipo robot, controlados a control remoto para limpiar y para desinfectar o para inactivar microorganismos en medios de transporte. Luego aparecen en espacios de oficina elementos montados en el techo que están operando permanentemente, y al no tener esa radiación directa sobre los ojos y la piel de las personas, es un trabajo bien, bien interesante. Y luego, cabinas de esterilización para productos, para materiales que se producen, sean los edificios o que se transportan o que ingresan a los edificios. Todo ese tipo de acciones resultan muy interesantes en este momento para avanzar en procesos de mejorar la calidad de aire interior en edificaciones. Esta es una foto que me envía Bill Banfield de ASHRAE, past president y presidente y miembro emérito de ASHRAE. Él tomó esta cámara de una unidad de tipo ultravioleta ubicada en un cuarto de hospital, en el cual este emisor opera solamente cuando el cuarto está desocupado. Si se abre la puerta y aparece alguna persona, sensores impiden la operación de estos equipos para evitar que haya daño a la piel o a los ojos de las personas. Para cerrar, es muy importante tener en cuenta cómo ha manejado ASHRAE todo este impacto de enfermedades infecciosas a través del aire. En un documento publicado en febrero del año 2020, apareció esta tabla. Los invito a estudiar este documento, es muy interesante, pero lo que documenta ASHRAE es muy interesante porque establece estrategias en términos de prioridad y en términos de prioridad para seguir investigando y mejorando el conocimiento del impacto de esas tecnologías. Muy interesante, porque en realidad no aparece una sola solución, sino una combinación de estrategias o combinación de soluciones en la que contribuyen cada una con un pedazo de la solución para obtener soluciones adecuadas para la calidad de aire. Interesante identificar que los sistemas de tipo ultravioleta aparecen como una solución recomendada, altamente recomendada, y con unos espectros de muy alta trabajo de investigación en la actualidad para la mayoría de los ambientes acondicionados. Estamos hablando de cárceles, cuidados de pacientes, estamos hablando de centros de educación, igualmente de salas de reuniones, salas de juegos, centros de alojamiento. Esos son temas que yo los invito a que ustedes tengan muy presente esta tabla, porque cada una de estas estrategias contribuyen individualmente y sumadas contribuyen exponencialmente a mejorar la calidad del aire. Aparecen otras tecnologías y otras soluciones o estrategias que siguen apoyando desde el punto de vista de prioridades de aplicación y prioridades de investigación, donde nuevamente aparecen los sistemas de tipo ultravioleta instalados en manejadoras, instaladas en conductos, acompañados de estrategias de ventilación personalizada, de extracción local y de filtración local.
Luego, lo que quiero como resumir en esta lámina es que no hay un solo producto que resuelva todo. Tenemos que combinar ejercicios de ingeniería en la etapa de diseño con ejercicios de tecnologías que sumados nos pueden aportar y entregar una mejor calidad de aire. Entonces, esto es como la solución, el paquete donde debemos centrar la atención nuestra y entender cómo sumamos estrategias en cada uno de estos casos. Con esta lámina quiero cerrar entonces la presentación del día de hoy y dar un espacio para preguntas. El mensaje que quiero compartir con ustedes es que en realidad tenemos un compromiso, nosotros como ingenieros del sector, debemos entregarle a las futuras generaciones un mundo sostenible, por una parte, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista energético, pero acompañado de un mundo que sea saludable y eficiente. Nosotros somos los dueños de ese conocimiento, nosotros somos los responsables, no podemos evadir esa responsabilidad ante el mundo. Quizá en muchos gobiernos, en muchos escenarios profesionales no se identifica la importancia del aire acondicionado y del tratamiento de aire. Y solo a partir de esta situación de COVID como que ha empezado a tomar una mayor fuerza, una mayor identidad la labor que nosotros realizamos. Así que mi invitación es a que ustedes asuman con el corazón, con el alma, con su dedicación, con su trabajo, esta responsabilidad, porque lo que nosotros hagamos va a beneficiar el mundo de una manera muy, muy importante. Con esto cierro la presentación, damos paso a preguntas y una vez más, mil y mil gracias por su invitación, por habernos acompañado. Y Javier, Pablo, quedo en manos de ustedes para escuchar 2 o 3 preguntas que quieran hacer en ese momento. Muchas gracias, Fabio. Ya lo estábamos solicitando a los participantes que nos hagan llegar las consultas que tengan al correo de ASRAE Paraguay. Y en base a eso las vamos a ir direccionando para que puedas contestarlas. Más que nada porque van a ir llegando